Buenas noches. Vamos a esperar a que lleguen todos. Okay. Bueno, vamos a empezar. Actuadores. Es la última parte del sistema de instrumentación y control, ¿sí? Los actuadores, ¿sí? Quedamos los transductores, son los que captan la señal. Tenemos los acondicionadores que toman la señal de los transductores y la hacen mucho mejor para que el sistema de control la pueda trabajar correctamente. Si es sistema de monitoreo, simplemente nos va a dejar ver la variación de la señal en el tiempo, con respecto al tiempo. Y si si es un sistema de control automático, pues va a tener ahí grabados los set points, o se pueden programar los set points, y va a efectuar en forma automática el sistema de control, ya que el de monitoreo, el ser humano es el que activa finalmente los actuadores, que son los que vamos a ver hoy, ¿sí? Y en el sistema automático, el sistema activa en forma automática los actuadores. Entonces, bueno, de alguna manera, ya sea en forma manual o automática, los actuadores sí llevan un circuito para poderlos manejar, ¿no? No es lo mismo, es así de simple, ¿no? ¿Cómo sienten más seguro prender una licuadora? Tomando el cordón y enchufándola al tomacorriente, o que esté conectada al tomacorriente y prender y apagar el interruptor que tiene la licuadora. Así van a ser los actuadores. Vamos a encontrar una manera la más adecuada para poderlos prender en forma más segura y que duren más. Esa es la idea, ¿sí? No estar jalando el cordón, ¿no? Sino el switch que sea mucho más simple, sencillo, seguro, duradero, ¿sí? Entonces, esos son los actuadores. Precisamente de esa manera utilizamos los actuadores. Entonces dice ahí, definición, ¿sí? Sí, dime, Christopher. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Ya, es que no pude entregar la práctica 6. ¿Me puede dar chances de subirla? Ya saben, por mensaje me la envía y ahí me la adjuntan, por favor. Ok, vale, ¿Sale? gracias. Órale. Bueno, entonces dice definición. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre el proceso automatizado.
Este recibe el orden de un regulador, controlador, ¿sí? En función a ella genera la orden para activar un elemento final de control, ¿sí? Como por ejemplo una válvula. Son los elementos que influyen directamente en la señal de salida, ¿sí? El automatismo modificando su magnitud según las instrucciones que recibe de una unidad de control, ¿sí? Es decir, o sea, puede consistir de varias cosas, ¿no? Suponiendo una válvula puede ser el actuador final, ¿sí? Pero ¿con qué voy a mover la válvula? Pues sí puede ser con la mano, ¿no? Y mueve una palanca, ¿no? Pero a lo mejor ahora pues, tiene conectado un servomotor que yo al activar el motor voy a mover la palanca de la válvula y no necesito estar enfrente de la válvula. Ah, pero el motor que lo va a echar a andar, bueno, necesito un circuito que prenda el motor y lo haga girar para un lado y para otro para abrir y cerrar la válvula. Ese circuito es parte del actuador. ¿Y ese circuito qué lo va a activar? Ah, pues a lo mejor necesita otro circuito un poquito inteligente que active ese motor para ese circuito para prender y apagar el motor y este circuito que lo prende y lo apaga, ¿sí? Resulta que a lo mejor tiene una interfase por Bluetooth o tiene una interfase por Wi-Fi o puede tener una interfase serial para que sea controlado en forma remota. Todo esto va a ser el actuador, ¿sí? Entonces, no necesariamente es una sola cosa, ¿sí? Ahí dice, pues existen electrónicos, eléctricos, neumáticos, vean toda la variedad de cosas que podemos tener. Dice, los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia y los neumáticos son simples posicionamientos, ¿sí? Bueno, habría que ver, ¿no? Sin embargo, los hidráulicos requieren mucho equipo para su suministro de energía, así como su mantenimiento periódico. Esto depende de qué tan complejo sea, ¿sí? Obviamente si yo llego con un especialista en hidráulica, me va a decir es que son las cosas más seguras del mundo, ¿sí? Y está acostumbrado que dicen, pues mira, es que uno las mangueras hidráulicas llevan unos sellos especiales para que no se desfunden, ¿no? La manguera es de alta presión, ellos están acostumbrados a trabajar con electroválvulas que dejan pasar el flujo de aceite a las mangueras, un compresor, ¿no? Entonces ellos te van a decir que el sistema es muy confiable, muy seguro. Obviamente, si lo vemos de una forma más general, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Bueno, nosotros podemos decir, es que aquí conviene un sistema hidráulico por la fuerza que genera. Aquí conviene un sistema neumático por la ligereza o por también la fuerza o porque nos sobra aire, ¿no? Muchas veces tienes un compresor que está generando aire y no sabes qué hacer con él, ¿no? Supone, un ejemplo sería las gasolinerías. Las gasolinerías cada bomba tiene un compresor, bueno, tiene un motor que bombea la gasolina a través de la manguera por donde nos surten gasolina, pero tiene conectado un compresor. Entonces, ¿qué hacen las gasolinerías para aprovechar esto? Te brindan un servicio de aire, ¿no? Y ahí está la manguerita lista, pero siempre tienen aire las gasolinerías por las bombas, ¿no? Están contando mucho aire comprimido porque va incluido dentro de la bomba de gasolina, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos pudieran tomar la decisión si lo hacemos electrónico, neumático o hidráulico, ¿sí? Y obviamente siempre en ciertas cosas, ahorita más en la mecatrónica, pues va implícito a mejor una parte mecánica, ¿no? Y bueno, ahí consideras lo que sería el último punto, la precisión o el mantenimiento, ¿no? Pero pues depende de eso, ¿no? Este, no porque sea más caro, a lo mejor es la opción más conveniente por la durabilidad que va a tener. ¿Sí? Entonces hay que visualizar bien eso. ¿Sí? Bueno, uno de los actuadores que necesitamos utilizar son los motores de corriente directa. Los motores de corriente directa tienen esa característica, ¿no? Si yo intercambio la polaridad entre sus terminales, el motor puede girar para un sentido o para otro, ¿sí? ¿Qué otra característica tienen? Tienen un torque sorprendente, ¿sí? Si nosotros hacemos un carro eléctrico,
con un motor de corriente directa, la fuerza, la potencia que desarrolla es mucho mejor que un motor de combustión interna, ¿sí? Entonces, tienen esa característica. A diferentes escalas del motor, supongo, eh, son pesados, son voluminosos los motores de corriente directa de gran capacidad, ¿sí? Aún así, ocupan mucho menos espacio que un motor de combustión interna en un carro, ¿no? Pero bueno, tienen esa característica. Este, Dependiendo del tamaño, algunos pueden llegar a tener más mantenimiento que el de corriente alterna. Es la regla, ¿no? ¿Quieres un motor para toda la vida? Selecciona un motor de corriente alterna. Necesitas tener cambio de polaridad para que gire para un sentido y para otro, es más fácil con el de corriente directa, ¿sí? Este, el de corriente directa a veces, si no se utiliza, se enmuece o se le acaban los carbones o algo así y lleva más mantenimiento que el de alterna, ¿no? ¿Sí? Entonces hay motor de corriente directa continua, denominado también motor de corriente directa o motor CC o DC, con las siglas en inglés, ¿sí? Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético. Suponiendo, en los últimos años ha venido así como un rediseño de algunas máquinas. Y bueno, recuerden, no todo es una planta robótica que hace coches, ¿no? La Nissan o Ford, ¿no? Hay muchos procesos, más en la mecatrónica, hay muchos procesos que no son a gran escala, sino que necesitamos procesos pequeños, ¿no? No son monstruos, las máquinas no son monumentales, ¿no? Tampoco son muy pequeñas, pero resulta de que ha habido como una tendencia del diseño en donde antes se utilizaba un motor de gran capacidad con un mecanismo más o menos complejo a complejo, y este mecanismo era movido a veces por un solo motor, ¿sí? O dos, ¿sí? Y hacía todos los movimientos del proceso que teníamos que hacer, bandas, engranes, bielas, ¿sí? Para ir transformando el movimiento en diferentes desplazamientos, ¿sí? Pero ahora dices, bueno, a ver, en vez de utilizar un motorzote y hacer un mecanismo entre complicado y muy complicado, utilizo pequeños motores con mecanismos muy simples y que cada uno se dedique a un movimiento. Entonces resulta que a veces son diseños innovadores, a veces funcionan mejor, a veces son más baratos, que es lo que se trata de hacer, son más fáciles de producir, ¿sí? Llevan piezas menos complejas, ¿no? Y estos motores pueden llegar a ser de corriente directa, ¿sí? Pueden llegar a ser de corriente directa. Entonces, un motor de corriente directa continua se compone principalmente de dos partes: estator, da soporte mecánico al aparato y contiene los polos con el que se conecta. Que pueden ser o bien devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Los muy pequeñitos tienen imanes permanentes, hay otros que generan su propio campo magnético y llevan más fuerza. El rotor es generalmente en forma cilíndrica, también devanado y con un núcleo, alimentado con corriente directa a través de delgaditas, así se llaman, son las escobillas, ¿sí? Son las escobillas, unos contactos que les pasan corriente a lo que es la parte que gira del motor. Estas son las que a veces se flamean y ya no pasa corriente al motor y hay que estarlas cambiando, a veces son carbones, a veces se queman, ¿sí? El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento. No es tan costoso, pero bueno, pues hay que desmontar el motor, limpiarlo, cambiar carbones o reemplazarlo, ¿no? Actualmente se hace eso, se quita el motor y se reemplaza, ¿sí? Para que no estarle dando tanto mantenimiento. Tuve la oportunidad antes de la pandemia, unas semana o 2 semanas antes, de ir con los muchachos que son de nivel medio superior del Politécnico al taller de mantenimiento de los trolebuses. Y bueno, estuvo padre la visita porque obviamente vimos la tecnología antigüita de los trolebuses y bueno, pues prácticamente pues, no está muy difícil, ¿no? Y luego nos enseñaron el nuevo, ¿no? El que está en el eje central, el que es chino, y pues la diferencia, ¿no? Pero tienen motores de corriente directa. Eso me llamó la atención, ¿sí?
y bueno, pues son unos motorzotes, ¿no? Sistemas muy complejos. Dices, ah, caramba, ¿no? Ya el chino de última tecnología, pues era de pilas y de corriente, ¿sí? O sea, se carga baterías y puede bajar las antenitas y andar, creo que le alcanza de ida y vuelta todo el eje central, la batería. Pero lo hacen para que sea muy práctico por si hubo un choque, por si o se rompieron las líneas, que es común, se rompieron las líneas, baja sus antenitas y como es de baterías, pues puede rodear, ¿no? O hubo una manifestación y le puede dar la vuelta a la manifestación, ¿no? Entonces, pero son de corriente directa y un montonal de características nuevas que tienen, ¿no? Vienen supuestamente preparados para que ya sean autónomos en cuestión del chofer, pero bueno, no pidieron, el gobierno de Distrito Federal no pidió esa versión. Entonces, para que vean la funcionalidad, ¿no? No es tan malo. Luego ha resurgido mucho el diseño de pequeños actuadores, ¿no? Entonces ahí tenemos un esquema de un motorcito. Eh, También una característica, ¿no? Entre más pequeño el motor, hay una relación con las revoluciones por minuto, ¿sí? Giran más rápido. Si el motor es pequeño, giran más rápido, ¿sí? Los famosos estos motores brushless es precisamente, son motores que no tienen una tecnología especial, no los hay desarmados porque son muy caros, pero tienen una tecnología especial precisamente en las escobillas para evitar ruido y poder tener una eficiencia mucho mayor en transportar la energía. Estas son las escobillas las que estoy señalando, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener campos magnéticos, muchas veces de estos, aquí se ve, son imanes permanentes, ¿sí? Estos sur y norte, ¿sí? Y bueno, cuando se le inyecta un flujo de corriente directa, con las escobillas le pasamos ese flujo de corriente al embobinado del centro, que aquí es lo que estamos viendo, el rotor, ¿sí? Va a generar un campo magnético, ¿sí? De tal manera que se contraponga a los campos magnéticos permanentes de los imanes, rechazándose, ¿sí? Y al rechazarse, el único movimiento que genera es circular y genera el movimiento, ¿sí? Estos motorcitos, así como los ven, yo he visto muchos mecanismos que los traen, ¿sí? Traen estos motorcitos con una serie de engranes y es suficiente a veces para mover y desplazar ciertas cosas, ¿sí? Las diferentes configuraciones, la jaula de ardilla y dependiendo ahí de cómo se conecta, ¿no? Bueno, les digo, si cambiamos la polaridad, el motor cambia de sentido. Y la otra cosa que podemos hacer es variar la velocidad en forma adecuada con modulación con ancho de pulso, ¿sí? ¿Sí? La modulación con ancho de pulso me va a permitir variar la velocidad, pero sin que el motor pierda fuerza, que es algo muy importante, ¿sí? Para poder hacer estos cambios de polaridad, lo que utilizamos es un circuito que se llama puente H, ¿sí? El circuito del puente H es ¿sí? El motor está en el centro, se le conectan 4 interruptores si se quiere hacer la prueba en forma manual, ¿sí? Yo conecto el interruptor S1 y S4 y el motor gira para un sentido. Abro estos interruptores y ahora conecto el S2 y el S3 y el motor gira para el otro sentido. Algunos motores tienen esta característica. Si yo conecto los dos devanados, eso depende cómo estén armados por dentro. Si los dos devanados los conecto a voltaje, aparentemente generan un campo magnético que hace que el motor se quede frenado, ¿sí? No camine, ¿sí? Esto es interesante porque resulta que en algunos mecanismos paramos el motor, pero el motor, debido a los engranes que tiene o como está hecho el mecanismo, no se para en forma inmediata, sino que gira una, dos, tres o a lo mejor hasta 100 vueltas, dependiendo de cómo esté funcionando. Entonces hace que los mecanismos a veces, tú dices, lo paro, pero pues no se paró, sino que se siguió, ¿no? Por la inercia que llevaba el motor. Entonces hay diferentes técnicas a veces para
trabar el motor y que exactamente se quede en un punto. Uno, a veces se agrega un solenoide, una bobina que jala un perno metálico mecánicamente y traba el motor. Muchas veces hay unos motores que cuando se paran por gravedad, el estator se sale del campo magnético y se desconectan también los engranes. Entonces deja de moverse, ¿sí? Este, y, eh, y hay otras técnicas como esta, de que a veces alambramos de tal manera que si le llega voltaje de los dos lados, genera como un freno electrónico, ¿sí? Está la combinación de tierra con tierra, que no va a pasar nada, pero hay unas combinaciones prohibidas. S1 y S2 generarían un cortocircuito, igual que S4 y con S3. Entonces, hay algunas combinaciones prohibidas. Dependiendo qué queremos hacer, a veces necesitamos construir en forma manual el puente H. Esto es con interruptores. Lo queremos hacer en forma electrónica para que sea mucho más eficiente. Empezamos cambiando los interruptores por transistores de potencia que pueden manejar un flujo de corriente para que necesita el motor para funcionar. Y ahí empezamos a hacer diseños a mejor puros transistores, transistores de un tipo y otro, PNP y NPN, con a mejor un circuito lógico que evite las combinaciones prohibidas, ¿sí? Entonces se va complicando. Actualmente, bueno, ahorita rápido y si en muchas aplicaciones se pueden utilizar circuitos integrados que ya hacen la función. Tenemos, suponiendo, el LM 293 y el SN754410, que son chips como estos, ¿sí? Como estos, que permiten tener, bueno, tiene en realidad 4 drivers de potencia y pudieran manejar 4 motores, pero esos 4 motores solamente los prenderían y apagarían y podían controlar su velocidad, es decir, en un solo sentido. Prender y apagar 4 motores en un solo sentido, pero pudiera también controlar la velocidad. O puedo controlar solamente 2 motores, pero puedo controlar el sentido de giro y la velocidad, ¿sí? Es un chip bastante ergonómico, funciona muy bien, en la mayoría de los casos se puede cubrir. Y hay otro que es de mayor potencia y tiene características, que es el L298. Es un integrado, aquí se los enseño, es un integrado más grande, trae transistores MOSFET que están mejor capacitados para manejar la carga del motor y que arranque bien bonito, ¿sí? Actualmente, ¿sí? Como más o menos cuánto cuesta el 293B. El LM290, a eso voy, ¿sí? Ahorita, cuesta como 20 pesos, 25 pesos, ¿sí? Este es un poquito más caro, pero lo que les iba a comentar, yo a la antigüita, ¿no? ¿Cómo tomé un curso que me dijeron que está muy interesante la analogía, ¿no? De que a veces nos programan desde niños para hacer las cosas de cierta manera y nos cuesta mucho trabajo quitarnos esta programación. Para una persona, un ingeniero, que tiene que tener mucha creatividad para resolver los problemas, esto puede ser un obstáculo bastante fuerte, porque tienes que tener la mente muy abierta para desarrollar soluciones creativas y eficientes. Entonces, yo estaba acostumbrado a ir a la tienda, comprar el L293, meterlo a mi proto, conectarle los diodos, o hay uno que no lleva diodos, me parece que no lleva diodos, ¿sí? Este de abajo tampoco lleva diodos, que es mucho más sencillo de armar, pero ahí estás, ¿no? Bueno, resulta que ahora cambió todo, ¿sí? Y ustedes pueden encontrar plaquitas que les dicen para Arduino, que traen estos chips ya integrados como esta, ¿sí? Esta no es con el L293, pero hay una con el L293 que no trae uno. Hay una que trae 2 y otra que trae 4. Entonces, ya te dan una solución muy práctica para manejar pues 2, 4, 6, 8, hasta 16 motores en una tarjeta ya armadita. Diferencia de costo. Si tú checas el material, dices, pues quién sabe cómo la harán, pero creo que hasta a mí me sale más cara armarla, ¿sí? Entonces a veces conviene, les recomiendo que traten de buscar esa solución y comprar a veces ya una tarjeta ensamblada. Les dicen para Arduino, esta está genial,
este está genial. Me gusta mucho porque el puente H puede llegar a manejar un voltaje de 24 volts o de 3 volts. Muy bueno. Es MOSFET, ¿sí? El integrado, les digo, cuesta un poquito más caro, de costar como unos 45 pesos, pero esta tarjeta trae el disipador de temperatura, ya lo trae bien montadito, está bien bonita, trae los 4 diodos para cada motor, trae unas bases de tornillos para conectar los motores, ¿no? Trae, aquí es la entrada de voltaje, puedes meter 12 volts, esta es la tierra, y aquí, este circuito que voy a señalar, es un regulador de voltaje a 5 volts, así es que por este tornillo nos saca 5 volts. Está ideal para hacer un robotito, porque le conecto una batería de 12 volts que van a utilizar los motores, y trae la fuente integrada y me saca 5 volts para el Arduino, para el PIC, para el microcontrolador, ¿no? Ya trae incluida la fuente, entonces mato 2 pájaros de un tiro. Y aparte, esta es la entrada digital para el control, ¿sí? Para manejar un motor, estos 2 primeros pines son para este motor y estos otros 2 pines son para este motor. Y estas son los enable con los cuales puedo hacer control de velocidad. Entonces está muy práctica y vale alrededor de unos, creo que anda como en 45, 50 pesos. ¿Sí? Entonces está muy práctica, se las recomiendo mucho y es muy funcional, aunque también hay estas con el L293, ¿sí? Que está buena, la verdad está buena, hay una de 2 chips y otra de 4, ¿no? Y muy prácticas. Pero bueno, ahí está el diagrama, basta con que busquen en internet y bueno, pueden hacer la construcción. Esta es la versión sin diodos. Hay una versión, uno del LM293 a secas o la A, aquí lleva unos diodos, ¿no? Que a veces pues, son necesarios para que no se queme el circuito. Y hay una versión que ya trae los diodos incluidos dentro, que me parece que es la B, por eso se las puse aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le conecto el motorcito, señales digitales acá, y prendo y apago el motor como quiera. ¿Sí? Hay diferentes motores, ¿sí? Hay diferentes motores, vamos a analizarlos con calmita. Sí, permítame tantito. Los de robótica, así les decimos, pero no crean que son poco profesionales, ¿sí? Podemos hacer bastantes cosas con ellos, ¿sí? No es no es raro que podamos ver una máquina profesional o de producción en serie con este tipo de motores, ¿sí? Es un motor que llamamos de juguete o los que traen los juguetes, pero es uno de los motores que se fabrican, yo creo que millones de piezas en el mundo. A le conectan una caja con un reductor, así se llama. En realidad no se llama motor, se llama motorreductor. Y tiene una serie de engranes en la parte interior, ¿sí? Que bajan las altas revoluciones del motor a unas pocas revoluciones por minuto, ¿sí? A veces solían traerlo, pero ya se los quitaron, ¿sí? Y yo creo que buscando ahí lo logramos, traían pegado una calcomanía aquí con la relación de vueltas del motor, ¿sí? Hay unos que traían dos puntos, decía 2 puntos 120, 2 puntos 220. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada vuelta que da este eje, el motor daba 200 o daba 100. Eso significa 2 puntos 120 o 2 puntos 220. Obviamente, por el de 220 va muy despacito, pero tiene más torque, ¿sí? Entonces, hay unos así que tiene el eje para los dos lados, para conectar mecanismos de un lado y de otro, ¿sí? Hay unos que nada más tienen de un lado, hay unos que traen un ángulo a 90 grados, dependiendo qué vayas a hacer, ¿sí? Entonces, mucha variedad. Trae el eje sesgado para montar una pieza y que no se patine, ¿no? Ahora con las impresoras 3D, pues es muy fácil hacer un acoplamiento aquí para montarlo. Voltajes de trabajo van desde 3 volts hasta 12 volts mucho, ¿no? 9 volts, ¿no? No creo que haya más. Pero regularmente se echan a andar con 3 o 5 volts, ¿sí? Cosas pequeñas, también ahí dices, la fuente no es tan grande, nada más necesita un poquito de corriente. Estos son buenísimos, ¿sí? Estos son buenísimos, son chiquititos, son como la mitad del motor de y obviamente aquí se alcanza a ver su caja de engranes, que son de metal, ¿sí? Algunos tienen mucho torque,
otros tienen mucha velocidad, pero son muy buenos, son, digamos, como de uso rudo, ¿no? Diferencia de precio, este nos puede costar a veces 25 pesos, hay a veces que lo compran así en kit, si quieres armar un robotito, te venden una base de acrílico cortada con láser, ya muy práctico, con todas las piezas para que lo armes, ¿no? Así rapidito, ¿no? Así tipo ABC, ¿no? O espacio de cositas, ¿no? Rapidito, el kit para que lo armes. Y a veces te incluye dos motores y llantas, ¿no? Todo por 100 pesos. Y dices, ah, caramba, está rete barato, ¿no? Bueno, este puede llegar a valer solamente un motor 400 pesos. Hay unos que son de 100, 120 pesos, dependiendo las características del motor, ¿sí? Entonces, bueno, pero haces diferentes cosas. Suponiendo, yo hice un robotito que era un péndulo invertido. El péndulo invertido es un robot de 2 llantas que se mantiene en equilibrio. Son los carritos estos que andan ahí en Reforma los policías o los del Unitec. ¿Han visto uno que pasa, pero como a 100 kilómetros por hora, dando vueltas a los edificios? ¿Cómo se llaman esos carros? Sideway, creo, ¿no? Y dan así rapidísimo la vuelta checando los edificios ahí en la escuela, ¿sí? Ese es un péndulo invertido. Entonces, bueno, un día hice uno con estos y es tanta la energía que manejan para mantener el equilibrio. Ustedes no ven que se está moviendo el motor, pues está haciendo mucha fuerza, que se quemó y le puse unos de estos y aguantó bastante bien, ¿sí? Obviamente tenemos otros motores, bueno, si tú quieres más fuerza, pues compras un motor más grande, ¿sí? Estos pueden ser de 12 o 24 volts. Son semejantes a los que tienen los coches para mover los limpiadores, ¿sí? Esos son de 12 volts, ¿sí? Pero hay unos que son de 24, ¿sí? Y bueno, obviamente tienen un uso más prolongado, tienen más torque, más fuerza y pueden hacer movimientos más, pues no quiero decir precisión, pero pues de más durabilidad, ¿no? Fíjense que es raro, ¿no? A mí, les soy honesto, me encanta los que están en mecatrónica, me encanta su carrera, porque a veces yo todo esto lo aprendí en la práctica, en el trabajo, viendo las necesidades que tenía, ¿no? Pero supongo, hay unos mecanismos que anteriormente para tener una precisión en el movimiento, lo que hacían era tensar todas las partes con resortes, es decir, eran muy duros, tenían resortes por todos lados y los resortes aplicaban una tensión a los engranes que hacía que necesitaras mucho torque, mucha fuerza para mover el mecanismo. Entonces necesitabas motores grandotototes pero como que era el estilo de diseño, ¿no? Utilizando esta tensión hacía que el movimiento fuera preciso. ¿Qué pasó después? Bueno, hicieron mucho mejor los engranes, el diseño de los dientes de los engranes, cómo se acoplan, la cantidad de engranes que llevan, y hicieron mecanismos que son mucho más ligeros de mover, que uno los puede mover con las yemas de los dedos muy suavecito, entonces puedes meter un motor de menor consumo de corriente. Esto es mucho más barato porque la fuente de alimentación no lleva tanta energía, no lleva tanta corriente, entonces es mucho más barato construir el mecanismo, ¿sí? Y tiene la misma precisión, hace lo mismo, ¿no? Y obviamente hay otras alternativas. Estos son motores de corriente directa que necesitan un engranaje, ¿sí? Para mover al mecanismo, ¿sí? Y hay otras alternativas, como son los servomecanismos, ¿no? Los servomotores, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Se nos va a acabar el tiempo de esta sesión de Zoom, ¿sí? Y pues se merece, el servomotor se merece su explicación completa, ¿no? Es un dispositivo genial, ¿sí? Hace cosas muy interesantes. Nuevamente, es una nueva manera de hacer diseños para mecatrónica, para robótica, ¿sí? Porque permite mover las cosas de otra manera que antes estaba prohibido. No, 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 eso es para juguetes. No, pues ahora se pueden meter este tipo de dispositivos y hacen muchas cosas. Y los motores a paso, ¿no? Que también hay que verlos, ¿sí? Cómo funcionan, ¿sí? Entonces, ahorita regresando, vemos esas cuestiones. Ya está subida esta presentación para que la puedan ver, ¿sí? Y su chamba ahorita la checo a ver si ya está lista. Pero creo que se va a activar a las 9:10, ¿sale? Entonces, ahorita nos vemos. Váyanse un cafecito, despierten, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente sesión. Ahorita publico la invitación. ¿Sale?
¿Algún problema? No, profe, todo bien. Ok. Entonces ahorita nos vemos, chavos.